No estamos de acuerdo con el pecado. Queremos vivir en santidad. No somos perfectos, pero estamos en el molde de Dios. Somos el barro, Él es el alfarero. Está trabajando en nosotros y estamos deseosos de que el Señor nos meta mano, que nos cambie, que nos santifique, que nos regenere. Queremos nacer de nuevo, queremos ser verdaderamente una iglesia que sea candidata al día del arrebatamiento. Porque hay que recordar lo que Cristo dijo en la carta del apóstol Pablo, usando a Pablo el Señor, escribiendo esa carta en el capítulo 5, verso 27, dice que Él viene por una iglesia. No viene por 2, ni 3, ni 4, no viene por concilio, no viene por nombre, viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante, ni algo que se parezca. La iglesia de Cristo es un pueblo de hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero, que viven la palabra no por obligación, sino por amor a aquel que nos llamó. Así es que, amados hermanos, hemos hecho esta introducción para que usted vaya teniendo un poco de conocimiento de lo que este ministerio predica, enseña y practica. Así es que Dios me los bendiga muchísimo. Hoy tenemos un tema quizás un poco delicado para algunas personas porque pues ya no se ve ese amor y esa pasión en la gente como se miraba en otros tiempos. Y queremos traerles en una forma dirigida por el Señor a través de la palabra, recordarles lo que dice la Biblia concerniente a este tema que vamos a tocar. Si es que prepárate, llama a tus amigos, a tus familiares, comparte el video. No olvides seguirle dando ese like para que corra la palabra, para que llegue a donde está la necesidad y Dios sea glorificado en todo. El tema que vamos a compartir con ustedes hoy es el siguiente. Se perdió, escuche bien, se perdió el amor a la casa de Dios. Yo sé que cuando usted escuchó en este momento este tema, sabe perfectamente bien de lo que estoy hablando. Usted es testigo de que esto que he dicho es una realidad en miles y miles de cristianos en los últimos días. No sé qué ha pasado, pero después del COVID-19, después del 2020, cuando se cerraron los templos por la pandemia y los gobiernos dieron orden que no se podían abrir los templos ni lugares públicos, que la gente no pudiera congregarse en ningún sitio para evitar, decían ellos, el contagio. Son cosas que a veces no comprendemos, hermanos, porque te hablan de eso y después tú tienes que volar en un avión, pero para ahí no habían impedimentos. Pero sí para ir a un templo, todo estaba limitado, solo por grupitos. Nosotros vivimos esto aquí en carne propia. Tuvimos que hacer un programa bien organizado con toda la iglesia para que no se cerrara el templo, sino que continuara la adoración a Dios. Escuche bien esto, hermano. Después de eso, lamentablemente, lo digo con dolor, lamentablemente muchos templos cerraron y nunca volvieron a abrir. Uno porque sus miembros no regresaron al templo, otro porque su pastor partió con el Señor y no había gente comprometida con Dios para que continuara la obra. Luego también a otros, lamentablemente como que para ellos la pandemia nunca se terminó. Abrieron el templo solamente un día, 2 días. Qué triste.
Qué triste. Y muchas de estas iglesias tienen templos propios que deberían de estar abiertos las 24 horas para que siempre haya gente clamando y orando en los altares, buscando a Dios, consagrados a Dios. Y esto no es fanatismo religioso, hermano. Yo creo que esto debe de ser el estilo de vida de la auténtica iglesia de Jesucristo. Hay que aprender de la iglesia primitiva. Cómo esa gente buscaba a Dios en las catacumbas, en cuevas, porque eran perseguidos por el imperio romano. Mas sin embargo esa gente daba la vida por servirle a Dios. Ahora hay que suplicar a la gente para que vaya a la iglesia. La mayoría de cristianos de nuestros tiempos están exactamente como la religión tradicional. Solamente los domingos van al templo. Se les olvidó. Perdieron el amor a la casa de Dios. Es más, ahora usted ve que la gente se ofende si usted los invita a tener más de 2 cultos en el templo. Dicen, eso es fanatismo. Eso es para el que no tiene nada que hacer. Lo vas a lamentar un día. Recuerda que tu alma no se alimenta de tamales, ni de tacos, ni de pupusas, ni de baleadas. No, tu alma necesita ser alimentada con la bendita palabra de Dios. Y así como tu cuerpo físico necesita el alimento para tener fuerza, energía, para ir a tu trabajo, para hacer tus actividades, hoy vengo a decirte que tu alma necesita alimentarse de la palabra de Dios para que no tenga problemas espirituales, para que no te dé una anemia espiritual, para que no entres en esos estados de desánimo y que después cualquier cosa te hace apartarte de los caminos de Dios. La debilidad de los cristianos de nuestros días se debe a que la mayoría de ellos ya no se congregan en sus templos. Son visitantes de la casa de Dios o van cuando les da la gana, porque dejaron de tener un auténtico compromiso con Dios. Y yo vengo a decírtelo hoy, lo que te ha pasado es que tu amor por Dios y su casa, por estar en un culto, se ha ido apagando. Satanás está usando todo su arsenal para destruir, para desanimar la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo de hoy está viviendo sus peores tiempos en su vida espiritual. Hay una frialdad, una indiferencia, una apatía a las cosas de Dios. Hay gente que están en la casa desahuciados por una enfermedad, que posiblemente no tengan las posibilidades de ir a un templo si nadie los lleva, que desean estar allá, pero el que puede hacerlo no va a la casa de Dios. Eso es lo que duele, porque está bien si tú estás en una condición que te impide llegar hasta la casa del Señor, pero tú que estás sano, que lo tienes todo, joven, y que no vayas a la casa de Dios, eso es inaceptable. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volvernos a la Biblia. Tenemos que dejar de ser visitantes de la casa de Dios y hacer un compromiso genuino con Dios. Hay gente que va a los cultos solamente cuando es culto de caballero van los caballeros, cuando es el de dama van las damas, cuando es el de joven van los jóvenes. Y el domingo aparecen todos. Yo creo que eso no debe de ser así. El culto a Dios se lo debemos de dar todos unidos como iglesia. Hay que despertar, amados hermanos, a la iglesia de Cristo. Por eso es que tenemos tanta gente débil, tanta gente desanimada, tanta gente viviendo una doble vida, viviendo en pecado, porque van un día a la iglesia, un solo día,
Y los otros 6 días ellos pasan en fiestas, en viendo novelas, viendo programas, entretenidos en el celular, en la computadora, riéndose de chistes en las redes sociales y totalmente desconectados de Dios. Y quieren que Dios resuelva todo el día domingo que llegaron al templo. Y quieren ver la gloria de Dios. Y quieren que Dios les hable, que Dios los ayude, que Dios les resuelva problemas, que Dios rescate su familia. Eso no es así, querido hermano. Quiero invitarte a que por favor abras las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Y busques en el libro de los Salmos, en el Salmo 27 específicamente. Allí vamos a empezar. En el verso 4, estas son palabras del salmista David. ¿Cómo se anhela hoy escuchar a alguien que hable como este hombre hablaba? Que sienta lo que este hombre sentía. Porque hoy para muchos ir a la casa de Dios es una carga. Hasta usted escucha a la gente hablar. Hermano, es que esto no es fácil. Hermano, es que uno viene cansado del trabajo. Imagínese que usted se levanta todas las mañanas para ir a su trabajo, para ir a recibir un sueldo material, dinero. Y lo más importante, que es su vida espiritual, su relación con Dios. Para eso usted no tiene ni fuerzas, ni deseos, ni ganas. Hermano, qué equivocados estamos los seres humanos en la vida. Le damos más prioridad y más valor a lo que es perecedero, a lo que es efímero. Cuando la Biblia dice claramente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero le damos prioridad a estas cosas. Prioridad al trabajo, prioridad al carro, prioridad al dinero, prioridad a nuestras cuentas bancarias, prioridad a nuestras tarjetas de crédito. Y Dios, si acaso me sobra tiempo, veré si le busco. Ay, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? El problema es que todo lo que está en este mundo, todo lo terrenal, se acaba, es temporal. Supongamos que tú vivas unos 70 años, 80 años, los más robustos, como dice la Biblia. Y si te mueres y no hiciste nada por tu relación con Dios, por buscar a Dios, por consagrarte, porque ahora se está enseñando un evangelio, hermano, tan acomodado que la gente puede vivir en pecado, en rebeldía, haciendo lo que le dé la gana en la iglesia y le prometemos que va para el cielo. No podemos engañar a la iglesia, no podemos engañar a la humanidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso hay que decírselo a la gente. Hay que hablarles la verdad de la palabra. La gente no puede seguir engañada. Yo no le prometo a nadie que por cargar una Biblia, que por simplemente ir a un culto, tú te vas a salvar. No, aquí hay que vivir la palabra, entendiendo claramente que la salvación ni se compra ni se vende. La Biblia dice que es por gracia. Por gracia. Pero una vez Dios te salvó, tú tienes que vivir una vida consagrada y sometida y practicando lo que dice la Biblia. Aquí no hay tales del salvo siempre salvo. No, ni la supergracia, que puedes vivir como te dé la gana, sin orar, sin ayunar, sin buscar a Dios, sin obedecer la palabra. Al final Dios te va a salvar. No, Señor. Somos salvos por gracia. Nadie tiene méritos para salvarse. Solamente a través de Jesucristo, por su gracia y su amor. Pero hay que vivir la palabra. Hay que someterse a la palabra. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia.
Salmo 27, verso 4. Dice este libro sagrado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escúchalo. Dice David, una cosa he demandado a Jehová. ¿Usted le está prestando atención a lo que David está diciendo en este salmo? Oiga las palabras de David. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. No solamente la demandaba. David dice, la buscaré. O sea, mira la diferencia de un hombre que amaba a Dios y amaba la casa de Dios. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Oh Dios. Y a usted que le molesta con un día que va a la iglesia, con 2, 3 días que va a la iglesia y está renegando, demasiado culto. Ay, hermanito, qué lejos está su corazón de Dios. Qué lejos nos hemos apartado de Dios. ¿Por qué no dices lo mismo cuando te van a dar el cheque por los días que trabajaste? ¿Por qué usted no dice, demasiado dinero me están dando? Demasiado. Tenga, patrón, le voy a regresar la mitad. Demasiado. Ya no quiero tanto dinero. Eso usted no lo va a decir. Todo lo contrario, usted va a ir con su patrón y le va a decir, ¿no tienes algo más que me dé? ¿Por qué no te enamoras de Dios y de su palabra y de su casa, como dice aquí la Biblia, como lo hacía David? Una cosa he demandado a Jehová. ¿Por qué no empiezas a demandarle al Dios de la gloria? Señor, dame gracia con mi patrón para que me saque temprano y poder ir a la casa de Dios. Y cuando te salga un trabajo de noche que te va a apartar de los cultos, te va a apartar de la iglesia, te va a alejar de Dios, sé sabio. No me digas que eso viene de parte de Dios. No me digas que eso es bendición de Dios. Es una trampa del enemigo para sacarte de la casa de Dios. Pero lamentablemente, cuánta necesidad hay de hombres como David que se atrevan a decirle a Dios, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Sabes para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¡Qué belleza! Bendito sea el nombre de Dios. Bendito y aleluya, bienaventurados son esos cristianos, esos hombres y mujeres que se desesperan por ir a la casa de Dios para contemplar la hermosura de Jehová. Hermanito, no hay nada más precioso que estar en un culto lleno de la gloria de Dios, que ir a la casa de Dios a levantar las manos, llegar cansado, agotado físicamente, quizás con cargas, con problemas, pero cuando llegamos a la casa de Jehová a contemplar, como decía el salmista, la hermosura de Jehová. En lugar de ir a hablar de chisme, en lugar de ir a ver los defectos de los demás, en lugar de criticar a los hermanos, en lugar de perder el tiempo en esas cosas, ve a la casa de Jehová a contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su templo. Por eso es que hay gente que no se goza, porque dejaron de amar a Dios y amar su casa y amar esos servicios llenos de la gloria de Dios. Y ahora te has quedado en la casa perdiendo el tiempo. Dime, sé sincero con Dios. Sé honesto con lo que te voy a preguntar ahora. Dime si te sientes bien cuando sabes que la casa de Dios está abierta. El pueblo de Dios está celebrándole culto a Dios. Y tú estás sentado en un sofá en la sala de tu casa, en tu cuarto, viéndote una novela, viéndote un partido de fútbol, viéndote un show barato, entretenido en la computadora,
cuando sabes que el pueblo de Dios está alabando a Dios, o estás en tu trabajo haciendo horas extras por acumular dinero, dime si te sientes bien, si el Espíritu de Dios te llenó, si te sientes lleno de paz, lleno de gozo, cuando tú sabes que hay culto en tu iglesia y tú no fuiste simplemente por darle prioridad a tu trabajo, al dinero, a darle prioridad a ese show que querías ver y menospreciaste el culto en tu iglesia. No me digas que te sientes bien. Por eso es que te sientes vacío. Por eso es que te sientes atado. Después vienes con tu pastor a decir, por favor, ore por mí. Porque la gente cuando ya está metida en problemas, corren a pedir oración. No te digo que eso sea malo, pero aprende a vivir una vida recta, una vida íntegra, una vida entregada. No te acuerdes de Dios solamente cuando lo necesitas. Aprende a servir a Dios cuando todo está bien, cuando todas las cosas te sobran, te abundan, cuando tienes dinero, tienes salud, tienes fuerza, tienes una familia estable. Aprende a servir a Dios. No esperes el día del mal, no esperes el dolor, no esperes la enfermedad, no esperes la miseria, la escasez para acordarte que Dios es real y verdadero. Por eso es que, mire hermano, yo doy gracias a Dios que estas cosas no están en las manos de los hombres, porque los seres humanos somos ingratos. Nos acordamos de Dios solamente cuando estamos en problemas, cuando esté en la cárcel, cuando esté en un hospital, cuando le diagnosticaron una enfermedad incurable. Oren por mí y te acuerdas de que Dios existe. Pero cuando estaba bien, cuando todo te sonreía en la vida, Dios era un cero a tu izquierda. Dios no valía un centavo para ti. Ten cuidado. Estas cosas están pasando hoy dentro del pueblo de Dios. Se ha perdido la pasión, el amor por estar en la casa de Dios. ¿Dónde están esos cristianos que quieren ir al reino de los cielos? ¿Dónde está la iglesia que se va en el arrebatamiento? ¿Qué cree usted que Dios va a venir a recoger un montón de gente que lo que está viendo es pornografía en la casa? Que está metido 1, 2, 3, 4, 5 horas en el celular, que no leen la Biblia, que no tienen un tiempo de intimidad con Dios, que no van a los cultos. ¿Qué piensa usted, hermanito? ¿Que Él viene simplemente porque quiere salvar a la gente? No, no. Él viene por un pueblo comprometido, con un pueblo que lo ame. A nadie Dios llevará al cielo que no lo ame a Él. Ni aquel que va a la fuerza, ni aquel que pasa reclamando tanto culto, hermano. Bendito Dios, lo único que estás dando a entender con esas palabras es lo poco que tú amas a Dios y amas su casa. Es lamentable, qué belleza cuando usted lee estos pasajes de la Biblia. Una cosa he demandado a Jehová. ¿Qué pasaría si todos los cristianos hiciéramos exactamente lo que hacía David? ¿Cómo serían nuestros templos? ¿Cómo sería la iglesia donde nos congregamos? ¿Cómo sería ese pueblo bendito? Seríamos gente llena de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo. Seríamos gente llena de santidad, del temor de Dios en nuestras vidas. Dios se revelara a nuestras vidas, porque hay gente que no conoce a Dios, porque ellos no tienen tiempo para Dios. Y por eso son ciegos espirituales, que se les hace tan difícil entender las cosas de Dios. Porque yo te voy a decir algo, cuando una persona anda en la carne y anda descuidada espiritualmente, es un ciego espiritual. Y por eso cuando ve que hay culto en la iglesia, dice otra vez al culto. Pero cuando andas en el Espíritu, piensas así: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Aleluya. Que esté yo en la casa de Jehová. Y oiga lo que dice David: todos los días de mi vida. No ahora sí, mañana no. Cuando me quede tiempo, varón, ya veré si puedo. No. Para que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Wow, ¿cómo sería la vida cristiana
con un sentir como el que tenía David. Y muchas veces, hermanos, negamos al Señor por cualquier cosa. En esta otra versión dice de esta manera. Escúchalo bien. Perdonen, hermanos. Dice, Dios mío, solo una cosa te pido. Una sola cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y buscarte en oración. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes qué decía David en este mismo salmo? Porque Él me esconderá. Verso 5 del capítulo 27 de Salmo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Aleluya. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Pero ¿con quiénes Dios hará estas cosas? Con aquellos que aman estar en la casa de Dios. Los que aman servir a Dios. Los que aman a Dios más que a su propia vida. Decía el salmista, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando tú amas a Dios, amas estar en un culto, amas ir a la casa de Dios, servirle a Dios, te garantizo que cuando te llegue el día malo, Dios se encargará. Aleluya. Te esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando se te levante el diablo, cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba, cuando se levante el enemigo, Dios te esconderá en su tabernáculo. Dios te guardará. Dios te protegerá. Dios te dará victoria. Dios te sacará adelante. Aunque se levante el diablo, aunque el brujo de la ciudad se levante contra ti, Dios te esconderá en su tabernáculo. Pero eso es para la gente que ama a Dios y ama su casa. Ama estar sirviéndole a Dios. Pero si tú estás en un cuarto, te quedas en la casa por cualquier cosa, pones mil excusas para no ir a la casa de Dios, dime por favor, ¿cómo Dios va a estar comprometido si tú te mofas en su presencia? Si tú haces lo que te da la gana. Si tú lo ignoras, lo menosprecias, lo rechazas, lo tienes en poco. Él no vale nada para ti. Hay cosas que son prioridad para ti en tu vida. Ten cuidado. No existe nada más importante en la vida de un ser humano que la presencia de Dios en su vida. Pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en todo. Vas a tener victoria. El problema de tu fracaso no está en Dios, está en ti. Porque sacaste a Dios de tu programa, sacaste a Dios de tu vida, sacaste a Dios de tu agenda, sacaste a Dios de tu corazón. Y todas las cosas te han salido mal desde el día en que empezaste a sacar a Dios. Aleluya. Yo lamento lo que está pasando en este momento en la mayoría de cristianos. Porque se ha perdido el amor por la casa de Dios. El amor por el Dios de la palabra. El amor por servirle a Dios en espíritu y en verdad. Yo lamento al ver la condición espiritual de miles de cristianos. Necesitamos despertar la iglesia. Iglesia bendita del Señor, recibe este mensaje con amor de este pastor que ora por ti. Y que no quiero ofenderte, no. Quiero hablarte de parte de Dios. Que entiendas
que vas en un estado de decadencia, que Dios quiere despertarte, que Dios quiere llamar tu atención, que Dios está viendo el peligro en que estás cayendo. Desde el día en que te pensaste a quedar en la casa, te fuiste acostumbrando. Desde el día en que empezaste a cancelar los dichos, los cultos en la iglesia, has empezado en una decadencia espiritual. Por eso nunca te quedes en tu casa cuando haya culto en tu iglesia. Nunca, nunca cometas ese error. Que el día que lo hagas, te vas a acostumbrar a que vas a los cultos cuando te da la gana. Y cuando quieras recuperarte espiritualmente, se te va a hacer difícil. Vas a vivir una vida apagada, una vida desanimada, una vida de opresión, una vida vacía del Espíritu Santo. Vas a tener el Espíritu de Dios contristado. Oye las palabras del apóstol Pablo. Efesios 4:30 dice la Biblia: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que tú te quedas en tu casa habiendo culto en tu iglesia, estás contristando el Espíritu Santo de Dios. Y no me digas que no, porque yo sé lo que te digo. Yo mismo lo viví en carne propia cuando estaba recién convertido. Y no hay nada más doloroso que tener el Espíritu Santo de Dios contristado, porque es el que nos ayuda, el que nos da la fuerza, el que nos da la autoridad, el que nos mueve a buscar a Dios. Usted sin el Espíritu Santo, usted no es nada. Usted sin el Espíritu Santo es un palo seco. Es una vida insípida, vacía, muerta. No va a ningún lado. Por eso necesitamos despertar la iglesia que está agonizando. Estamos viviendo esos tiempos de la iglesia de Sardis también, que solo tiene el nombre de que vive, pero está muerta. Hay que decir las cosas como son. A la iglesia solo le ha quedado el nombre. Yo recuerdo que en otros tiempos habían iglesias llenas del Espíritu Santo. Los templos estaban abarrotados porque había presencia de Dios en cada culto. La gente llegaba, se quedaban en las puertas del templo cuando ya no cabían adentro, porque la gloria de Dios estaba ahí. ¿Por qué había esa manifestación del Espíritu? Porque Dios estaba agradado al ver a su pueblo, su pasión, su amor a Dios y a su casa. Llegaban con deseo de estar en la casa de Dios. Pero dime cómo se siente el Espíritu Santo, cómo se siente Dios cuando te ves sentado en la silla de la iglesia renegando. Otro culto más. ¿Por qué el pastor pone tantos cultos? ¿Para qué tanto servicio? Tú no estás despreciando al pastor, ni a la iglesia, ni al programa que ellos tienen. Estás despreciando al Dios de esta palabra. Ten mucho cuidado. Entiendo que los cultos tienen que ser bien dirigidos por el Espíritu Santo, con gente que tenga la sabiduría de Dios, para no ser cultos que también abusen del tiempo de la gente. Para mí, los cultos gloriosos deben de ser cultos llenos del Espíritu Santo. Que haya palabra de Dios, palabra viva, que despierte la conciencia de los pecadores y que despierte un avivamiento en los que están muertos y apagados, pero con prudencia y sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, pensando también en el enfermo, pensando en el débil, pensando en el niño que va a la escuela, el que va al trabajo. Que de esa manera podamos darle un culto lleno de la gloria de Dios a Dios. Y la gente se vaya con el alma llena, alimentados con la palabra de Dios. Y así nadie se va a ir renegando. Ya eso es parte de la función de cada pastor. Que yo lo vengo diciendo, que esto no es como el coro dice, lo que el Espíritu diga. Y a veces lo que hay es un espíritu de rebeldía, de desobediencia, porque no te quieres sujetar, porque quieres hacer lo que te da la gana. Cuidado, eso no es así. Piensa bien
Cuando uno hace lo que el Espíritu diga, el Espíritu siempre te guiará a toda verdad y a toda justicia. Te guiará a la obediencia, a la sumisión, a la humildad. Y sobre todo a la obediencia a esta palabra. A la obediencia a tus líderes, porque fueron puestos por Dios. Toma en cuenta eso para la gloria de Dios. Sigamos. Vayamos al Salmo 84. Por favor, si tienes tu Biblia, ábrela y vete allá al Salmo 84. Escúchalo bien, que esto es poderosísimo lo que dice aquí. Dice la Biblia en el Salmo 84, versículo 2 al 4. Dice la Biblia: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Y yo te pregunto, iglesia de Jesucristo, iglesia que me escuchas en el mundo entero, anhelas en tu alma ardientemente y deseas los atrios de la casa de Jehová. Te pregunto, ¿sientes ese deseo de ir a la casa de Dios? O no me digas que Satanás ha logrado apagar tu deseo de ir a la iglesia, de servir a Dios. Esto es lo que debería de estar sintiendo todo verdadero cristiano, todo hombre nacido de nuevo, todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que ha sido sellada con el bendito Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como dijo Cristo, el que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Debería de estar deseando, anhelando esto que dice aquí esta palabra bendita. Porque el Espíritu de Dios siempre te guiará la palabra. Por eso es que a mí, cuando alguien me dice, no hermano, hoy no voy a ir al culto, hoy no voy a ir a la iglesia, allá llego el domingo, o cuando me acuerde. Discúlpame, pero tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Tú has dejado de amar a Dios y amar su casa. Escucha lo que dice aquí este Salmo 84. Anhela mi alma. ¿Qué es lo que está anhelando tu alma en este momento? ¿Quedarte acostado en un sofá? ¿Quedarte en la cama? ¿Complacer tu carne? Y no me digas que es para descansar porque estás cansado. Porque lo primero que haces es agarrar tu computadora, agarrar tu celular y estar viendo payasadas, estar viendo entretenimientos carnales, muchas veces hasta viendo pornografía o viendo programas seculares que no tienen nada en qué edificar tu alma. Seamos realistas, seamos auténticos, seamos sinceros con nosotros mismos. Esto que estoy diciendo es una verdad. Por eso dice aquí, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Oh, bendito sea su nombre. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, decía el salmista. Oh, necesitamos una iglesia anhelando ardientemente los atrios de la casa de Jehová. Eso es lo que necesitamos hoy. Cristianos que sientan el ardor, el anhelo por ir a la iglesia, por servir a Dios, por volver a los cultos. Preguntar, pastor, no va a haber culto hoy. ¿Por qué, pastor? Vámonos para la iglesia, vamos a servir a Dios. Hermanos, es urgente. Aleluya, el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Mire cómo está la humanidad, mire cómo está el mundo. Guerras por todos lados. El Medio Oriente está que explota. Las señales están cumplidas. Y la iglesia acostada, indiferente, con una apatía espiritual, con una frialdad. No hay quien le predique a la iglesia. No hay quien despierte a la iglesia de nuestros días. Que el Señor reprenda al diablo. Despertemos, iglesia, tenemos un enemigo que nos está velando como león rugiente, buscando a quien devorar. Despierta, levántate de ese desánimo, de ese desaliento, de esa indiferencia satánica que te está comiendo, te está devorando y te ha metido un desánimo.
No puedo entender. Jamás podré aceptar ni entender a nadie que me diga a mí, ya no quiero ir a la casa de Dios. No me digas que prefieres una barra, una discoteca, un prostíbulo, una fiesta pagana, donde se adoran los demonios a Satanás, por un culto bendito y glorioso lleno del Espíritu Santo, y que se predique la palabra de Dios sin quitarle ni agregarle en la casa de Dios. Pon las cosas en una balanza. Pon en un lado lo que te ofrece el diablo y pon en el otro lado lo que te ofrece Dios. Y te garantizo que Dios te ofrece más que el diablo. Jesús te ofrece las calles de oro, mar de cristal, la nueva Jerusalén, vida eterna, donde no habrá llanto ni dolor, donde ya no habrá tristeza, donde ya no habrán enfermedades. Viviremos eternamente en la perfecta gracia y santidad de Dios. Y el diablo te ofrece el infierno, el lago de fuego, tormento eterno. Dime, ¿qué vas a escoger? El salmista decía, anhela mi alma. Pero hoy ese anhelo en los cristianos está apagado. Los cristianos de hoy en día están vacíos totalmente de Dios. En su mente lo que corre es la compañía, el dinero, la cuenta del banco, el carro, la casa, la comodidad, vivir bien. Eso es lo que está pasando en la iglesia de nuestros días. En la iglesia estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea. La iglesia carnal, la iglesia indiferente, la iglesia materialista, la iglesia egocéntrica, la iglesia que solo piensa en el yo. La iglesia que dice, soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dirá un día, tú eres un ciego, miserable, desnudo. Bendito sea Dios. Estamos viviendo el tiempo donde la iglesia ha sacado a Dios de sus templos. Y han metido el pecado, han metido la inmundicia, han metido el mundo, han metido la vanidad. El diablo está haciendo estrago en nuestros templos, en nuestras iglesias. Pero ¿sabe a qué se debe? Porque hace falta un anhelo genuino y verdadero por estar en la casa de Dios y servirle a Dios en espíritu y en verdad. El salmista lo dice aquí, anhela mi alma. Y aún, dice, ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oh, gloria y gloria por la eternidad. El verso 3 dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué maravilla lo que dice el salmista aquí. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Aleluya. ¿Por qué no te vas tú, que vales más que un gorrión y una golondrina, y te vas al altar de Dios a derramar tu alma, a derramar tus lágrimas, a entregarte completamente a Dios, a entregar todas tus ataduras, tus problemas? No te quedes en ese cuarto, en esa casa. No te quedes en ese desánimo, en ese desaliento. Levántate, levántate. Esto es un llamado de parte de Dios para ti. Levántate. Tú que te has quedado por tanto tiempo y has dejado de ir a la casa de Dios y ahora ya no tienes fuerza. Has entrado en un desánimo. Satanás te ha ido ganando terreno, pero el Dios de la misericordia y de la bondad te está llamando hoy. Esto es un llamado de parte de Dios. Y oye bien lo que dice aquí en el verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Cada vez que vayas a la iglesia,
Cada vez que vayas al templo a adorar a Dios, acuérdate de este pasaje. Salmo 84, verso 4. Bienaventurados los que habitan en la casa, en tu casa, perpetuamente te alabarán. Si alguien te dice, tú eres un fanático, eres un religioso, ¿para qué ir tanto a la iglesia? No le hagas caso. Oye la palabra de Dios. Y cada vez que estés en la casa de Dios, acuérdate que tú eres un bienaventurado, dice la Biblia. Bienaventurados los que habitan en tu casa, porque perpetuamente te alabarán. Gloria y gloria al nombre de Dios. No te quedes más en tu casa. Aprende a amar la casa de Dios. Apréndelo. Es bienaventurado los que habitan en la casa de Dios. Oh, bendito ese pueblo santo que va a los templos a adorar a Dios y no se queda en la casa viendo la telenovela, ni por amor al dinero se quedan en sus trabajos haciendo horas extra. Dice la Biblia que bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Oh, gloria a Dios. Y tú que estás cancelando los cultos y te vas para otro lado a hacer horas extra, mira, óyeme bien lo que te voy a decir. Todo el dinero que el diablo te ofrezca, así como te lo ofrece, te lo quitará. Porque todo lo que te aparta de la bendición de Dios, créeme, que se va como el agua en el colador. Todo, ni cuenta te das. Y después terminas pagando el doble de lo que el diablo te ha dado. Busque la gente que dejan a Dios por cualquier cosa. Búsquelos. En lugar de resolver problemas, se hunden en los problemas. Pero busque a los que buscan a Dios. Aunque tengan problemas, florecen. Aunque no tengan nada, Dios les da de comer. Porque el Dios que alimenta las aves de los cielos, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, dijo Cristo. Sea bendito el nombre de Dios. Y este texto que te voy a compartir ahora es una maravilla. Escúchalo. Salmo 84, verso 10. Dice el salmista, porque mejor, escúchalo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué bendita manera de expresar el amor, la pasión que tenía este hombre por estar en la casa de Dios. ¡Qué maravilla! Hizo una comparación que no tenía quizás otra manera de cómo explicarlo. Porque un día, le dijo, un solo día en tu casa, es mejor que 1000 días en una barra, que 1000 días en una discoteca, que 1000 días en las drogas, que 1000 días siendo millonario, que 1000 días en una mansión, que 1000 días donde tú quieras, que 1000 días en un teatro, en un cine, en una playa, en un paraíso terrenal. Porque mejor es un día, dijo, en tus atrios, que 1000 fuera de ellos. Antes, escuche bien esto, escogería antes estar a la puerta, ni tan siquiera adentro, a la puerta de la casa de Dios, de mi Dios. Oh Dios, ¿sabes qué decía este hombre? Yo me conformaría, yo escogería estar aunque sea en la puerta de la casa de mi Dios. Hay gente que dice, no hermano, yo no voy al culto porque está lleno.
¿Y que acaso otros se congregan en tu lugar? No, tu relación con Dios es personal. Eres tú el que tiene que servir a Dios. Espero que este mensaje te despierte, te sacuda, te bote de la hamaca esa que estás acostado, de esa cama, y te levantes a ir a la iglesia. Vamos, arréglate, vístete, ponte lindo para Dios y vete para la casa de Dios a adorar a Dios. Toma tu Biblia. Deja de estar oyendo esa voz del diablo que te dice: estás cansado, descansa, duerme. Y al final terminas durmiéndote a las 12 de la noche por estar metido en el celular y en el televisor. Lo único que hiciste fue perder un día de culto en tu iglesia. Sé sabio, sé inteligente. Satanás es un enemigo astuto. Nadie se duerme a las 7 de la noche. Olvídese, hombre. Peor en estos tiempos, que la gente pasa como zombies metidos en los celulares. A mí me da compasión los tiempos que estamos viviendo y cómo la humanidad está tan atada. Jóvenes y viejos, parejo. El diablo no respeta a nadie, ni títulos. Hasta pastores, evangelistas, usted los ve metidos en el celular. Nunca. Hoy es rarísimo ver a alguien con una Biblia en la mano leyéndola. O un buen libro que hable de Dios. Hoy usted lo que mira es en esto, celular. Día, noche, tarde, celular. La gente está devorándose la trampa que Satanás les ha puesto. La gente está cayendo en el arma que Satanás está usando en los últimos tiempos. Las redes sociales. Estos aparatitos. Dígame usted si eso no es verdad. La gente no ora, la gente no ayuna, la gente no medita en Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Se lo dijo Josué. Meditarás en él. ¿En qué? En esta palabra. Nunca se apartará de tu boca, le dijo, este libro de la ley. Sino que meditarás en él de día y de noche. Leas el Salmo 1 y se va a dar cuenta usted. Por eso es que hoy la gente no ama la casa de Dios. La gente está totalmente desconectada. Despertemos. El tiempo se nos acaba. No hay tiempo para desperdiciar. Leo por última vez este texto y te llevo al último que quiero compartir. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Sea bendito el nombre de Dios. Pero por allí aparecerá uno siempre que te va a decir: Dios está en todo lugar. Aleluya. La gente se deja engañar por el diablo. Sí, eso es verdad. Dios es omnipresente. Pero no quiere decir que anda con toda la gente. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Incluso está al lado tuyo cuando estás cometiendo el pecado, cuando estás en rebeldía, cuando estás viendo la pornografía, cuando estás prendiendo el televisor y te quedaste en la casa y habiendo culto en la iglesia. También Dios está ahí y te está viendo. Está viendo tu comportamiento, el estilo de vida que llevas. Te está viendo que pusiste una excusa barata. Llamaste al pastor diciéndole que ibas a hacer algo, pero no. Lo que no querías era ir al culto. También Dios está ahí. ¿Te das cuenta? Porque hay gente que dice: Dios está en todo lugar. Sí, es verdad. ¿Y por qué no le tienes temor entonces? ¿Por qué no te vas corriendo para la casa de Jehová? Oye lo que dice aquí y cierro este mensaje. Porque hace falta amor a la casa de Dios. Comparte el mensaje. Ponle un like. Si esta palabra te ha edificado, si esta palabra te ha ayudado, ponle un like y compártelo para que despierte a muchos cristianos de nuestros días. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esto no es invento mío, no es invento de nadie. Esto es palabra bendita de Dios. Dice textualmente la Biblia. Hebreos 10, 25.
no dejando de congregarnos. Esto es un llamado de Dios, iglesia. Es llamado de Dios con su palabra. Esto es inspiración del Espíritu Santo. No dejando de congregarnos. Si tú quieres hacer lo que te dé la gana, recuerda que estarías pisoteando lo que dice este texto sagrado. Tú dirías a mí, yo hago lo que a mí me dé la gana. Pues lo puedes hacer. Dios no te va a agarrar del cuello. Pero un día. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. Vas a desear escuchar esta palabra. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque esto se ha vuelto una costumbre en estos días. La gente no va a la iglesia. Vaya a los cultos de oración, no hay nadie. Vaya al culto el lunes, martes, jueves, los días que tengan culto en su iglesia, nadie. El domingo todos están allí. Pero el resto de días de la semana han vivido como les da la gana, haciendo lo que les da la gana. Mi hermano, si congregándose todos los días usted tiene lucha, batalla, imagínese que usted solo vaya un día a la iglesia. Por eso la Biblia es el libro más sabio que hay. Cuando Dios te dice aquí no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, es porque Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe que si yo no me congrego me voy a debilitar espiritualmente. Voy a dejar de alimentarme del mensaje de la palabra. Sé sabio, es por tu bien, es por mi bien. Oye la voz de Dios, así como te esfuerzas por ir a tu trabajo, por ir a tus compromisos. Esfuérzate el doble por ir a la casa de Dios, que eso tiene mayor bendición, porque se trata de tu vida eterna, de tu salvación, de tu relación con Dios.
No la descuides. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos. Eso es el consejo bíblico. No le ande diciendo a los hermanitos que se han quedado, Dios te entiende, varón. Dios sabe. Dios sabe que tú tienes que pagar el carro, la casa, el cable, el televisor, etcétera, 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 etcétera. No le diga así. Exhórtelo, dice la Biblia. No es que usted lo va a agarrar a golpes y a regaños y a insultos. No, exhortar es motívelo. Amonéstelo con amor. Dígale, hermano, no te quedes. Dice, exhortaos, sino exhortándonos en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cristo viene. Cristo viene. ¿Te estás quedando en la casa? No te quedes más. No cometas ese error. Este pastor te lo va a predicar y te lo va a enseñar, porque lo dice la Biblia, porque amo tu alma, porque no quiero que te pierdas, porque quiero que peleemos esta buena batalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. He compartido esta palabra con mucho amor y temor y temblor, porque siento un compromiso verdadero con la iglesia de Jesucristo y con aquellas almas que no conocen al Señor. Dios me llamó a predicar la verdad sin quitarle ni agregarle. Espero que la palabra sea de mucha edificación para tu vida, que lo compartas, que le dejes un like para que YouTube pueda promoverlo, porque sé que tenemos una iglesia agonizando y necesitamos con urgencia llevarles el mensaje de Dios. Muchísimas gracias por compartirlo y darle toda la gloria a Dios, toda la gloria solo para Él. Si quieres reconciliarte, aceptar, si te has quedado, estás desanimado, este mensaje no es simplemente para que te sientas incómodo, no, es para despertarte y que corras y te vayas a la casa de Dios. Amén, es el amor de Dios hacia ti y hacia mí. Así que si quieres hacer esta oración conmigo, voluntariamente, con sinceridad, con honestidad, hazlo conmigo. Señor Jesús, en este momento, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo, te pido perdón, reconozco que me he quedado en la casa, que me he desanimado, que te he fallado, Dios. Perdóname, límpiame con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Ayúdame, Señor, a recordar aquel tiempo cuando te acepté, que te servía con amor, con pasión, que nunca me quedaba un culto. Señor, quiero volver a ese primer amor. Gracias por hablarme a tiempo. Límpiame, santifícame, séllame con tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero orar por ti, que has aceptado, reconciliado. Y también por aquellos que quizás estén desanimados, atados. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te entrego en tus manos santas todas esas vidas que han reconciliado y aceptado. Límpialos con tu sangre. Libértalos de toda esclavitud. En el nombre de Jesús, rompe cadenas satánicas. Para la gloria tuya, Padre. Gracias te doy por tu amor y misericordia. Te pido también por aquel que había caído en desánimo, desaliento. Aquel que está atado. En el nombre de Jesús, sé libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, recibe tu libertad. Para la gloria de Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo fuerte a la distancia para todos. Gracias por siempre estar allí conectadito. Si no te has suscrito, suscríbete. Suscríbete. Son muchas las personas que nos escuchan que todavía no se han suscrito. Es muy sencillo. Allí mira allí en tu pantallita donde dice subscribe y apriétale para que puedas ser parte y siempre tenga la notificación cuando estemos en un culto en vivo. Y ayúdanos a llevar este bendito evangelio. Este ha sido tu servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y está orando por ustedes. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima programación. No olvides darle siempre la gloria
aquel que murió por nosotros en la cruz. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.